Okay, guys, let's start with the present simple tense. Empecemos con el presente simple. Hoy voy a tratar el presente simple. What is present simple? ¿Qué es el presente simple? Voy a hablar en inglés y en español. Habit and routines. Hábitos y rutinas. We use this simple present to talk about action that happen regularly or habitually. This can be daily, weekly, monthly, or even yearly occurrences. Usamos el presente simple para hablar de acciones que suceden o que pasan regular o habitualmente. Esto se puede dar o pueden ser diarios, semanales, mensuales o incluso ocurrencias anuales. Present simple. Action verbs. Verbos de acciones. What is an action verb? ¿Qué es un verbo de acción? Action verbs describe what someone or something does, expressing physical or mental activity. Los verbos de acciones describen lo que hace una persona o una cosa, expresando actividad mental o física. Esos son verbos de acciones. Lo que algo hace puede ser que está sonando o que alguien está comiendo. Entonces, esos son verbos de acciones. Acciones que se realizan a diario. Comer, caminar, correr, levantarse. Aquí tenemos una lista de verbos de acciones. Here we have a list of action verbs. Empecemos. Be, que es I, am, is and are, ser o estar, es el verbo to be. Tenemos el verbo have, que para la primera persona es have y para la tercera es has, que significa tener o haber. En este caso, tener presente simple. Tenemos do, que es su primera persona, es do, y las terceras como es él, ella y eso, es das, y es hacer. Aquí tenemos decir, obtener, hacer o fabricar, ir o marcharse, y conocer o saber. Entonces, be, have, do, say, get, may, go, and know. ¿Ok? Esos son los verbos de acciones. Tenemos tres tipos de formas en el presente simple: afirmativa, negativa e interrogativa. We have three types of sentences in simple present: affirmative, negative, and questions. Vamos a hablar de las afirmativas. Let's talk about affirmative. Las afirmativas tienen una estructura. The affirmative sentences have structures. Tenemos sujeto, que esto se les denomina primera persona del singular. Estos son yo, tú, nosotros, nosotras, ellos o ellas. Y el verbo, miren, el verbo. Si yo quiero decir yo, tú, nosotros o ellos hablan, yo digo I, you, we, they speak. El verbo speak, un verbo de acción. Ellos hablan, realizan una acción. Si quiero hablar de las terceras personas, como él, ella o eso, habla, al verbo le debo de agregar una S. Si ven aquí, siempre cuando ustedes vean he, she, it, como lo es he, puede ser Camilo, Carlos, Santiago, Pedro. Como lo es ella, que es she, puede ser Camila, Estefanía, Carla, Jennifer. Como es it, que es eso, puede ser una piedra, un celular, una almohada. Un gato en este caso. Entonces, speak,
pero aquí va con S, speaks, porque es terceras personas. Entonces, si yo digo que yo hablo, yo digo I speak. Si quiero decir que ella habla, yo digo she speaks con S. Cambia. Forma afirmativa. Entonces, la forma afirmativa se compone por un sujeto y un verbo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Here we have some examples and let's like to pronounce them. Vamos a pronunciarlos. Yo hablo español. I speak Spanish. I speak Spanish. Tú hablas portugués. You speak Portuguese. You speak Portuguese. Estos son primeras personas del singular. Recuerden que el verbo no lleva S. ¿Ya? Tenemos un sujeto y un verbo. Y lo que sigue después del verbo se le llama complemento. Miren acá a las terceras personas, como es él y ella. El verbo, si pueden notar, tiene una S con unas rayitas hacia abajo, lo que indica que estos pronombres o sujetos están en terceras personas. So if you can see here, speak has an S, and then it's indicating that here, he and she are third person of singular. Bueno, lo que les expliqué se los dije en inglés. Vamos a decir que él habla italiano. He speaks Italian. He speaks Italian. Vamos a decir que ella habla francés. She speaks French. She speaks French. Terceras personas singular. Vamos a decir acá, aquí en este ejemplo, que yo vivo en un apartamento. I live in an apartment. I live in an apartment. Vamos a decir que él vive en una casa grande. He lives in a big house. He lives in a big house. He lives in a big house. Vamos a decir que Marie vive en París. Si ven que Marie es ella, lleva S. Si lo ven aquí, él tiene una casa grande, lleva S. Entonces, Mary lives in Paris. María vive en París. Mary lives in Paris. Vamos a decir que nosotros vivimos en Italia. We live in Italy. We live in Italy. Entonces, es importante reconocer los que llevan S, que son las terceras personas del singular, y los que no llevan S, que son las primeras personas del singular. Para que lo tengan en cuenta cuando estén haciendo sus actividades. Seguimos. Activity. Vamos a hacer una pequeña actividad y seleccionar cuál es la correcta. Let's make a little activity and we have to select which is the correct answer. Empecemos. Let's start. Recuerden que les estoy hablando lo mismo que le digo en español y lo mismo que le estoy diciendo en inglés. Which is the correct option? Using the action verb work, third person of singular. ¿Cuál es la opción correcta? Utilizando el verbo acción, trabajar, trabajar, en la tercera persona del singular. Entonces tenemos aquí, he works at school, no sé si esa es la correcta. He works at school, no, she works at school, no sé si es correcta. And she works at school. Entonces, esta no es la correcta porque lleva una ES. Recuerden que no puede llevar, tiene que llevar una sola S. Esta no es correcta porque necesita ella, tercera persona singular, necesita una S. Entonces la correcta es la última. Correct. Continuamos. La forma negativa, negative form. Bueno, en la negative form es importante, en la forma negativa es importante tener en cuenta que tenemos un sujeto, un auxiliar y un verbo.
In a negative form, it is important to know that we have a subject, auxiliary, and a verb. Tenemos los mismos pronombres. Miren, I, you, we, they. Y el auxiliar va a ser en este caso don't, para las primeras y segundas personas del singular. Para las terceras personas del singular, como lo es él, ella y eso, es doesn't. Doesn't. Y el verbo no va a llevar S en ninguno de los casos. ¿Por qué? Porque ya el auxiliar dice que no debe llevar una S el verbo. Entonces, sujeto, auxiliar, negativo, don't or doesn't, dependiendo de los pronombres, y el verbo sin S, cuando es negativa y cuando es una pregunta. Miremos a ver los ejemplos. Check the example. Chequemos los ejemplos. Tenemos una afirmativa. We have an affirmative. Que dice, él habla español. He speaks Spanish. We have an affirmative say that he speaks Spanish. Entonces, él es tercera persona. El verbo va a llevar una S, si lo pueden apreciar, porque es afirmativa. Pero cuando es negativa, el verbo no debe llevar una S. Si ven que están eliminando la S, porque él no habla español. He doesn't speak Spanish. So if you can see here in a negative form, the verb you don't have to add s because does make for it. ¿Ok? Muy bien. Continuamos en el segundo ejemplo, el de abajo. Tenemos una afirmativa que dice que ella habla italiano. She speaks Italian. She speaks Italian. Ella habla italiano. Si vemos que es ella, el verbo lleva una S. Pero cuando decimos que ella no habla italiano, el verbo no debe llevar S. She doesn't speak Italian. So when we are saying that she doesn't speak Italian, the verb, you don't have to add S also here. Okay? Very good. Excellent. Continue. Continuemos. Vamos a hacer una actividad. Let's make an activity. Put the sentence in the correct order. Poner las oraciones en el orden, la oración en el orden correcto. Decimos que para ser negativa, aquí dice que es negativa porque me dice que es doesn't. Entonces yo voy a poner primero sujeto, she, segundo negación, después el verbo de acción y el complemento va después del verbo, ¿se acuerdan? Entonces chequeemos. Correct. That is good. ¿Qué dice? Ella no vive allí. She doesn't live there. Very good. Muy bien. Continuemos. Question. Simple present. Question. Hacemos preguntas. Para las preguntas, todo va a cambiar. Utilizamos los auxiliares primero, el sujeto y el verbo. Para el auxiliar do, ya saben cuáles son los pronombres. I, you, we, they. Primera y segunda persona del singular. Más el verbo que no lleva S. ¿Por qué? Porque ya aquí el does dice que no debe llevar el verbo S. Para las terceras personas, tenemos does, tenemos los pronombres de la tercera persona, como es él, ella y eso, y el verbo no va a llevar S. Ahora lo voy a explicar en inglés. Simple present question. If you can see here, we had an auxiliary and subject and verb. Do is the auxiliary, and you can see the first and the second person of the singular, and the verb is not need to be added the s. We see here does and the third person of singular like he, she, and it, and the verb needed to be added s. So it's important to keep this in mind because if you add s using auxiliary, you are gonna get wrong. So you are gonna make a big mistake. Entonces, ya lo expliqué también en inglés. Es lo mismo que expliqué ahorita en español. Continuemos.
Antes de continuar, quiero explicarle que esto es hablar, need es necesitar y like es gustar. Y recuerden poner el question mark, el signo de interrogación, se le dice question mark. Miremos unas preguntas utilizando los auxiliares. Question. Do you speak English? Do you speak English? ¿Hablas inglés? Miren que el auxiliar es do, you, tú, y el verbo no lleva S, y es segunda persona al singular. Si vemos con tercera persona al singular como él habla alemán, he speaks German, podemos ver que en la pregunta, question, en la de abajo, el verbo no necesita S. That he speaks German, él habla alemán, es una pregunta. ¿Hablas inglés? Entonces no lleva S. Bueno, hasta el momento espero que todo haya quedado claro. Continuamos a una pequeña actividad. Let's continue on a short activity. Continuemos con esta actividad. In this sentence, is the sentence correct? ¿Es esta oración correcta? Do you paint with color? Es correcta. Correct. ¿Por qué es correcta? Tenemos el auxiliar, tenemos do, tenemos you y el verbo y el complemento con colores. ¿Pintas con colores? Entonces es correcta. Next. Continuamos con la siguiente. ¿Is the sentence correct? ¿Es esta oración correcta? Does your paint with color? No. Es falso. ¿Por qué? Porque si uso does, no puede ir you. Tiene que ir él, ella o eso. He, she or it. Tiene que ir él, ella o eso. Terceras personas. Este se usa para do, no does. Activity. Is the sentence correct? ¿Es esta oración correcta? She don't work here. Esta oración es incorrecta. The sentence is incorrect. Es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Why is incorrect? Porque el she no lleva una S ahí. Es incorrecto. Y no va con don't. Va con doesn't. You have to put doesn't. And here to the pronoun she, you don't need to add an S at the end. So that's why it's incorrect. Por eso es incorrecta. Continuamos. Ok, muchas gracias. Thanks a lot. Espero les haya servido un poquito. Nos vemos. A la próxima. Bye.